Quiero que me acompañen por un momento al libro del profeta Habacuc, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo al unísono los versos 3 y 4. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, que dice así. Aunque la visión tardará, vamos a leerlo todos al unísono, amén. Amén. Dice la palabra del Señor, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amado Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar delante de tu presencia una vez más. Te honramos a ti, mi amado Dios, mi amado Señor. Tú eres digno en este lugar, mi amado. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Hoy te pido que nos ayudes en medio de la predicación de tu palabra para que tú, Señor, seas hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que tú nos ayudes y nos des la fortaleza que necesitamos para caminar con Cristo hacia adelante, Señor. Tú eres nuestra fuerza, nosotros los débiles, Señor, por lo que hemos venido a este lugar a recibir tu fortaleza, a compartir en medio de la congregación y a escuchar tu voz. Anímanos, Señor, por medio de tu escritura. Permite que caminemos, Señor, por la senda que tú has establecido para nuestras vidas y que nuestros ojos, Señor, siempre estén abiertos mirándote a ti, mi amado Rey. Te doy muchas gracias en el amado nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Amén, mis hermanos, tomen asiento. Quería preguntarles cómo han estado. Bien. Bien. Bendecidos. Fortalecidos. Entonces apaguemos y vámonos. Hay lucha, ¿cierto? Hay pensamientos, hay situaciones. Y por eso estamos aquí, amén. Y quería, espero no demorarme más de media hora, pero quería preguntarles cuál es la razón para estar aquí hoy, cuál es la razón para congregarnos hoy, que meditáramos por qué estamos aquí hoy, ¿sí? ¿Cuál es la razón de congregarnos, de venir, de estar aquí cada 8 días? De venir a ver la cara de los hermanos, de saludarlos, de preguntarles cómo van, de decirle un Dios te bendiga, de compartir un tinto con los hermanos. ¿Cuál es la razón de estar aquí? Quiero que lo medite en su mente por un momento y diga, Señor, ¿cuál es la verdadera razón de yo estar en este lugar? ¿Es porque así me criaron? ¿Es porque, no sé, mi papá viene conmigo, mi mamá viene conmigo? ¿Es porque tengo un buen amigo que viene a la congregación? ¿O es porque creo que el Señor va a solucionar todos mis problemas? ¿O es porque creo que el Señor es mi verdad? ¿Cuál es la razón para la que nosotros venimos a nuestra congregación? No sé si su merced se lo ha preguntado en alguna ocasión, pero ¿cuál es el motivo que tengo para venir? ¿Por qué canto? ¿Por qué oro? ¿Por qué sigo caminando en esta senda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no otra persona? Y quiero que en esta mañana nos enfoquemos en algo, y es que
busquemos cuál es la razón de ser de nuestra convicción. ¿Cuál es la razón de ser de nuestra convicción? ¿Realmente cuando venimos aquí a la iglesia estamos convencidos de algo? ¿Creemos firmemente algo? ¿O venimos a una reunión más? Venimos hace muchos años caminando juntos. Pero ¿cuál es la razón de nuestra convicción? No, es que tengo una obligación moral con el pastor de la congregación y por eso asisto. O el pastor es un buen amigo mío. O soy el dueño de la casa. Pero hay una convicción en nuestro corazón para venir, timbrar todos los domingos y subir a este tercer piso. ¿Cuál es esa convicción? Y en esta mañana, si el Señor nos lo permite, vamos a caminar mirando varios ejemplos de la Escritura, ¿sí? Y el primero de ellos, el que estábamos leyendo hace un instante, hace referencia al profeta Habacuc, ¿cierto? Un hombre que también el Señor le permitió ver las dificultades que iba a vivir el pueblo. Un hombre que, como muchos de nosotros, en muchas ocasiones ha dicho: Señor, pero ¿para qué me llamaste a mí? Señor, pero ¿por qué yo? Señor, ¿para qué me llamas si mire todo lo que estoy viendo? Dice el profeta, hay mucha violencia. Al fin y al cabo lo que tú me estás diciendo es que vamos a ser cautivos, entonces ¿qué razón de ser hay? ¿Acaso el Señor en algún momento nos dijo que el caminar iba a ser fácil? Creo que no. Y vemos la vida del profeta Habacuc, un hombre que, a pesar de que se quejaba, digámoslo, delante del Señor, sabía orar y sabía esperar la respuesta del Dios de los cielos, y entendía que tenía una esperanza en su vida, tenía algo por qué luchar, tenía una convicción en su corazón. Y nuevamente les digo, ¿cuál es nuestra convicción de estar aquí? ¿Cuál es la razón de ser de nuestra convicción? Y como les digo, el profeta Habacuc vivió en una época muy difícil, algo similar a lo que hemos visto con el profeta Jeremías, ¿cierto? Hombres que, a pesar de su lamento y a pesar de sus dificultades, pusieron su mirada en el Señor. Y esta pequeña palabra que el Señor me ha dado, la he titulado ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Y tomé este texto porque es el preámbulo que usa el escritor en la carta a los Hebreos. Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 11. Muy conocido, ¿cierto? Un texto bastante predicado en las plazas de las congregaciones. Pero, ¿qué estamos mirando? Y quiero que leamos por un momento del verso 1 al verso 7. Hebreos 11, del 1 al 7. Dice la Escritura: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y quiero preguntarles en esta mañana, bueno, podría ahondar y decirles que la ofrenda de Caín, de Abel, perdón, fue excelente, y que Abel entendió que las ofrendas hechas con sangre eran mucho más de acuerdo a lo que había recibido en enseñanza. Pero no vamos a ahondar en lo que hizo cada uno de estos hombres, y vamos a ser un poquito más prácticos en lo que tenemos que hablar. Y cuando yo miro estos versos, estos primeros 7 versos, ¿qué es lo que estamos mirando? ¿Miramos nuestra propia creencia? ¿Miramos lo que yo creo en mi mente y en mi corazón? ¿Es eso lo que marca la intención de que yo venga y es la razón de mi convicción? ¿Lo que yo creo? Dice el texto que en el verso 4, perdón, en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo una creencia en mi mente, y esa creencia puede hacerme creer que lo que yo tengo en mi pensamiento y en mi mente es mi fe. Y estoy convencido y tengo la convicción en mi mente y en mi corazón de que realmente sirvo a Dios. Y puedo estar engañado en mi pensamiento mirando cosas que no debo mirar. Y tengo que tener la claridad y saber que lo que debo mirar es lo que la Escritura me dice y lo que la palabra me enseña. No la razón de ser de mi pensamiento. No mi creencia particular. No el Dios que yo me he ideado dentro de mi pensamiento, sino el Dios que me plasma las Escrituras. Y estos hombres que vemos acá, ¿cierto?, tenían una convicción en su corazón, una convicción en su mente, a tal punto que dice: es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Generalmente cuando nosotros miramos, todos creen en Dios y creen que Dios existe, la mayoría de personas, y creo que los que estamos aquí creemos eso, que Dios existe, ¿cierto?, y que hay un Dios, y que ese Dios creó todas las cosas, como dicen los versos anteriores, ¿cierto? Y creemos que hay un Dios, y creemos que Dios existe. Pero hay algo que debe marcar la diferencia de nuestra creencia particular a lo que la Escritura dice que Él es galardonador de los que le buscan. Y dice que es necesario que es necesario para agradar a Dios, ¿cierto?, creer que Él existe, ¿cierto?, y que Él es galardonador de los que le buscan. Y no solamente se trata de una creencia en nuestra mente o en nuestro corazón, sino que tenemos que entender por medio de la Escritura que Él nos dice que es necesario que le obedezcamos, ¿sí?, que es necesario que le agrademos a Él, no solamente que creamos que le hay, sino que le agrademos a Él. Enoc, fue traspuesto, dice el texto, porque le agradó a Dios, ¿cierto? Y dice el texto que al Señor le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín, ¿cierto? Y vemos en Noé una obediencia, creyendo cosas que nunca se habían visto, ¿cierto? Los niños aquí nos dieron una clase explícita de lo que hizo Noé. Y no se trata solamente de nuestra creencia particular y nuestra idea de Dios, mis hermanos. Se trata de entender que debemos cumplir un parámetro para agradarle al Señor. Tenemos que hacer algo para agradarle al Señor. No solamente venir, reunirnos, sentarnos, saludarnos, tomarnos un tinto e irnos. Es algo más. Y por eso digo, ¿cuál es la razón de nuestra convicción? ¿Cuál es la motivación para venir aquí? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estás mirando? Estamos mirando, como les decía, nuestra propia creencia, en nuestra propia meditación. Decimos: Señor, yo sé que tú existes, gracias, dame fuerzas,
Amén. ¿O estamos esforzándonos en agradar a Dios? Amén. Dice el verso 8 al 22. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en un sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Amén. Y ya vimos y hemos planteado, ¿qué miramos? ¿Miramos nuestras propias creencias o buscamos realmente agradar al Señor? Y leyendo estos 15 versículos, meditaba y pensaba, ¿qué estamos mirando? ¿Nuestra ciudadanía aquí en este mundo? ¿Estamos preocupados por lo que hemos de hacer y por lo que hemos de caminar en este mundo? ¿O estamos mirando, como lo hacían los patriarcas, una patria diferente, una celestial? Muchas veces se nos ha dicho que ya no somos de este mundo, ¿cierto? Que somos ciudadanos de otro reino. ¿Pero qué estamos mirando? ¿Estamos mirando ese reino? ¿Estamos mirando esa patria que tanto anhelaban Abraham, Isaac, Jacob, José? Tenemos que entender que cuando nosotros nos acercamos al Señor, vivimos como extranjeros. Y nuestra mirada debe estar en otras cosas. Ya no caminando con los ojos puestos en lo que ha de venir mañana o lo que pasó ayer, sino mirando cómo a través de la obediencia que nos viene mostrando el autor, ¿cierto? Porque nos dice que con la obediencia es que podemos agradar al Señor, siendo obedientes. ¿Cómo a través de esa obediencia puedo cambiar mi perspectiva y mirar más allá, mirar lo celestial, mirar lo que está delante de mí? Porque muchas veces me acerco a la palabra mirando mi propia creencia, mirando lo que yo soy. Y muchas veces en este púlpito se nos da el dicho que la Escritura es un espejo para mi vida, que ella me refleja quien yo soy verdaderamente. Pero con sinceridad, ¿estamos mirando eso? ¿Estamos mirando qué es lo que el Señor ha planteado para mi vida a través de las Escrituras?
o estoy caminando con unos ojos cerrados, hablándolo de forma espiritual, y estoy mirando todo lo palpable, todo lo que me da seguridad en teoría y que me brinda un sustento para caminar. Pero aquí el autor nos dice, no miren eso, miren más allá. Miren que hay una patria, hay una ciudad celestial por la cual también nuestros antepasados, ¿cierto? Hablando a los hebreos y a nosotros también, pertenecientes de ese Israel espiritual, diciéndonos, miren, sus antepasados no estaban mirando las cosas que tenían, porque de ser así se hubieran sustentado en las promesas que les dio el Señor. Es más, para Abraham, Isaac y Jacob, las promesas no fueron relevantes porque ellos las anhelaban, pero entendían que esas promesas solamente eran algo futuro, lo entendieron como algo futuro y lo anhelaron, pero no lo vieron nunca. Y lo que ellos vieron era que algo más importante estaba delante de sus ojos y era una promesa de una ciudad venidera, de una patria venidera que iba a tener un rey diferente al que ellos podían ver terrenalmente. Entonces, ¿cuál es la razón de nuestra convicción? ¿Qué estamos mirando? ¿Hacia dónde está nuestro pensamiento? ¿Hacia dónde están caminando nuestros pies? ¿Cuáles son los anhelos de nuestro corazón? Dice el verso 23 al 29, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y podríamos decir, oh, no, es que el Señor hace obras impresionantes, el Señor hace cosas grandes, y el Señor va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. ¿Y cuántos dicen amén? Pero vemos un pueblo que, a pesar de que vio demasiadas cosas, vio el portento de Dios en el monte Sinaí, vio la columna de nube y de fuego, vio agua salir de una roca, vio cómo el Señor destruía a sus enemigos, vio cómo les sanaba en medio de sus dificultades. Aún después de todo eso, dice el autor de los Hebreos que no creyeron, que fueron castigados a causa de su desobediencia y murieron en el desierto. Y dice, ¿cuánto más ustedes que han visto cosas más grandes que las que vio el pueblo de Israel? Ustedes han visto a Jesús, al Señor. Ustedes pueden acercarse a un monte aún más glorioso que el Sinaí, el monte de Sión, dice el autor. Y cuando yo miro esto, digo, ¿qué estamos mirando? ¿Nuestros propios deleites? ¿Nuestra voluntad? ¿Lo que yo quiero? Eso le pasó al pueblo. El pueblo de Israel pasó el desierto, pasó el mar rojo y dijeron, no, Moisés, o sea, ya, usted nos trajo aquí para morir de hambre. Muchas gracias, pero no, esto no es para nosotros, estamos mejor allá cautivos. ¿Es nuestra voluntad la que miramos? ¿Es nuestro propio deleite lo que nos hace mirar la vida de una manera diferente? ¿Realmente nos paramos y decimos,
Señor, no importa el desierto, estoy contigo. O sea, miramos nuestro propio interior, miramos lo que más deseamos. No, es que yo voy a luchar en esta vida por tener una casita y dejarle algo a mis hijos. Gloria al Señor. ¿Es ese nuestro anhelo, nuestro deleite? ¿O nos rendimos totalmente al Señor y caminamos bajo su guía? El pueblo no sabía ni para dónde iba. Moisés no tenía ni idea hacia dónde caminar. Es más, él siempre caminó detrás de esa columna, ¿cierto? Esa era su guía. La instrucción que el Señor daba a Moisés era su guía constante. Y como les digo, tal vez hemos visto cosas maravillosas en nuestra vida. Suficiente es con que nuestros ojos hayan sido abiertos y podamos ver al Rey de Gloria. Pero, ¿cuál es la razón de ser de nuestra convicción? ¿Qué estamos mirando? ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿En dónde tenemos puesta toda nuestra convicción? Dice el verso 30 al 40. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante su resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, podríamos decir, no, mi hermano, si ves que el Señor a muchos les dio la resurrección, a muchos les dio fuerza en debilidad, a muchos les hizo cosas que no he visto en mi vida, y yo creo que el Señor por la fe me puede dar esas cosas. ¿Y cuántos dicen amén? Pero ¿está nuestra mirada en esas cosas? ¿O estamos entendiendo que el Señor usa todo lo que vivimos, todo lo que nos rodea, todo por donde caminamos, para a fin de cuentas perfeccionarnos? Hoy quiero decirle a mi hermano, mi hermana, que no importa si su merced atraviesa desiertos, si su merced camina en debilidad, si su merced tiene dificultades en su trasegar diario, si pone la mirada donde debe ponerla, va a llegar a ser perfeccionado como lo fueron todos estos hombres y mujeres de la Escritura. Hay una alternativa para nuestra vida, hay un camino para nuestro corazón. Hay algo en donde debemos mirar más allá. Hay algo donde realmente tenemos que poner toda, cuando digo toda, es toda nuestra confianza. ¿En qué confiar? ¿En qué confiamos?
en cuando mandamos la mano al bolsillo y sentimos un buen peso, en cuando salgo todos los días y tengo la seguridad de que voy a mi trabajo, en que sin importar lo que pase, mi alacena va a estar con el alimento. ¿En qué confiamos? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Cuál es la razón de nuestra convicción? ¿Por qué venimos hoy a la congregación? ¿Qué estás mirando? Dice el capítulo 12, verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también tendiendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, dice el autor de los Hebreos, pongan los ojos en Jesús. Pongan los ojos en Jesús. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón, Josué, los jueces, los profetas, tenían puestos los ojos en su esperanza. Y hoy nos dice la Escritura, pongamos los ojos en Jesús. Es una orden. Pongamos los ojos en Jesús. El Señor ya hizo su obra. Dice que está sentado en el trono. Y si leemos más atrás toda la carta a los Hebreos, dice que Él ya traspasó el velo, que Él ya ha hecho un sacrificio una vez y para siempre, que Él es un mejor sacerdote, que Él ya está ya reinando. Y quiere que tú y que yo pongamos nuestra mirada en Él. Es lo que pide el Señor. Pero no es lo único que nos dice. Dice, despójense del peso y del pecado que los asedia. Hermano, ¿y cómo hago eso? Poniendo los ojos en Jesús. Es otra orden. Despojémonos del peso. ¿Cuál peso? El de poner la mirada en otras cosas. ¿Cuál pecado? El de mi orgullo, el de querer hacer lo que yo quiero. El de que mi voluntad y mi pensamiento y mi creencia y toda esa clase de ídolos que armo en mi corazón estén por delante de poner mi mirada en el Señor. Pero no es lo único que el Escritor nos dice. Él no nos dice, miren al Señor y despójense del peso y del pecado que los asedia. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y yo quiero preguntarte,
¿Sabes hasta dónde va a llegar tu carrera? ¿Sabes cuál es la meta de tu carrera? Puede ser esta semana, en un mes, en 2, en un año, en 10, en 50, no lo sé. Pero mientras que vamos corriendo esa carrera con paciencia, lo único que tenemos que hacer es mirar al Señor. Y hoy quiero preguntarle de nuevo a mi hermano y mi hermana, ¿cuál es la razón de su convicción? ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Qué están mirando? Y el Señor, por medio de esta nube de testigos, nos muestra que el llamamiento y el caminar con el Señor no es sencillo. Olvidémonos de eso. Ya quitémonos ese pensamiento de creer que todo va a ser fácil. Ya despojémonos de eso. Quitémonos de la mente esa ideología que tal vez traemos y que está por todas partes, de creer que si lucho todo va a ser color de rosa. Y no le estoy diciendo a mi hermano que su vida va a estar llena todo el tiempo de dificultades. No lo sé. Puede que sí, puede que no. Pero el Señor quiere perfeccionarnos. El Señor quiere hacernos mejores creyentes. El Señor quiere que dejemos de estar sentados solo en la silla y que lo miremos a Él. Y que mientras que caminamos, lo miremos a Él. Y si lo miramos a Él, lo único que podemos hacer es decirle a los demás, miren lo que yo estoy mirando. Miren lo que yo estoy mirando. No hay otra cosa más grande y más gloriosa que ver al Señor nuestro Dios, que ya está sentado en las alturas y que nos da la oportunidad de mirarle, de tener una esperanza y dejar todas esas cosas que tanto nos cargan y tanto agobian nuestro pensamiento y que tanto nos pesan al caminar. Estoy seguro, mi hermano y mi hermana, que si nuestra vida pone sus ojos en el Señor y empezamos a dejar esas cosas que nos asedian y que tanto nos pesan en nuestra vida, la seguridad va a empezar a verse en nosotros. Y no esa seguridad de creer que ya todo está resuelto, sino de entender que a pesar de que tengamos lo que tengamos en nuestra vida, tenemos una seguridad y no una fe ciega, sino que con los ojos abiertos podemos ver a aquel que nos dio la vida y que Él es nuestra seguridad y que entendemos que nos va a perfeccionar el día que Él vuelva. Tengamos claro, mis hermanos y mis hermanas, que si no miramos al Señor no podemos dar la espalda al pecado. Si tú luchas, hemos dicho aquí muchas veces, luchemos legítimamente, pero si lo haces con tus fuerzas no sirve para nada. No sirve para nada, vas a vivir en frustración. Vas a estar frustrado en todo momento. Pero el autor nos dice, despójense de todo peso y del pecado que los asedia y corran con paciencia la carrera que tienen por delante, puesto los ojos en Jesús. El que lo prometió es fiel. Y Él es un Dios que ha establecido sus promesas y Él es fiel. Y aunque no las veamos palpables en nuestra vida, Él es más allá de lo palpable.
Pongamos nuestra mirada en Él. No desperdiciemos más tiempo, mis hermanos, mis hermanas. No sé cuánto tiempo llevamos. 5, 10, 20, 30, 40 años. No lo sé. Pero es el tiempo donde el Señor nos dice: pongan su mirada en mí. Pongan su mirada en mí. Hay una gran nube de testigos alrededor nuestro. Hay una gran cantidad de personas que nos enseñan a través de la Escritura que poner la mirada en el Señor vale la pena. Que mirar hacia Él no es una fantasía ni una fábula, sino que es una realidad y que nos va a permitir caminar de una manera diferente en este mundo. Y sé que no lo vamos a hacer apenas digamos amén el día de hoy. Pero que todos los días nuestra oración sea: Señor, ayúdame a poner mi mirada en ti. Señor, yo quiero aprender a verte a ti. Señor, yo quiero despojarme de este peso que tanto me asedia y de este pecado que tanto dolor me da. Ayúdame a correr con paciencia, Señor. Y no hay perfección en nosotros. Y si analizamos un poco a profundidad la vida de cada una de estas personas en la Escritura, pues nos daremos cuenta que en ellos tampoco la hubo. Es más, muchas veces alcanzaron hasta las promesas mintiendo. Pero a pesar de todas esas cosas y de tanta debilidad que había en sus cuerpos, que había muchas veces en su pensamiento, entendieron que tenían que poner una mirada en su esperanza. Que aquellas promesas que el Señor les había dado, eran una realidad, pero que no tenían que poner su confianza en eso que Él les había dicho, sino que la confianza tenía que estar en aquel que las había dicho. Hay una gran diferencia en poner la confianza en lo que Dios me ha prometido, que ponerla en Él que me las ha prometido. Y es algo que tiene que cambiar en nuestra vida. Señor, tú me lo prometiste y estoy aferrado a tu promesa. No te aferres a la promesa, aférrate al Señor. Mira al Señor. Cuando tú pones la mirada en Él, te vas a dar cuenta y vas a entender que Él es fiel. Y ahí va a estar tu confianza. En Él. Él es nuestra confianza, Él es nuestra seguridad. Pidamos al Señor, mis hermanos, que nos ayude, que nos dé claridad en el pensamiento y que nos podamos examinar a nosotros mismos si realmente lo estamos mirando a Él. ¿O qué estamos mirando? ¿Cuál es la razón de tu convicción? ¿Qué estás mirando? Así que no lo perdamos de vista ni por un momento. Tenemos que estar siempre procurando con la mirada puesta en aquel que fue el autor que consumó nuestra fe. Porque de no haber sido así no tendríamos esperanza.
Así que los animo, mis hermanos, a que pongan su mirada en el Señor, a que tengamos la capacidad de despojarnos de las cosas que nos asedian, de esa dificultad que tengo en casa, de esa dificultad que tengo en el trabajo, de esa decisión que tendré que tomar, eso que asedia el pensamiento, eso que me da vueltas en mi corazón y que tanto anhelo, pero que no es el Señor. Es allá donde tenemos que ir, a su presencia, decirle: Señor, quiero mirarte, quiero mirarte. ¿Cuál es la única forma de mirar al Señor? Acercándonos a su palabra, acercándonos y viéndolo a Él. Señor, ¿quién eres tú? ¿Qué haces tú? Quiero que oremos en esta mañana, le demos gracias al Señor y le pidamos: Señor, mi corazón te necesita. Tal vez llevo cierto tiempo, pero quiero aprender a mirarte realmente. Siempre ayúdame a no vivir engañado en mis razonamientos, a no creer que porque he visto cosas grandes, esas cosas grandes tal vez ponen un velo delante de mí y no me permiten verte con claridad. Cerremos nuestros ojos y digámosle: Señor, ¿cuántos testigos has puesto delante nuestro? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, Señor? Y muchas veces, Señor, los vemos y decimos: Señor, tú lo hiciste con ellos, ¿por qué no lo haces conmigo? Yo quiero que hagas cosas grandes conmigo. Pero, Señor, tal vez pasamos por alto que ellos tuvieron la oportunidad y la capacidad de ver más allá de lo que habían recibido. Y te vieron a ti, mi amado Dios, y tuvieron esperanza en ti. Hoy, Señor, hoy estamos aquí sentados en la congregación y hoy queremos que tú, mi amado Señor, seas la razón de nuestra convicción, que tú seas nuestra seguridad y que nos ayudes, por favor, a poner la mirada en ti. Ayúdanos a verte solo a ti, Señor. No es fácil, sabemos que tal vez mañana, cuando tengamos que afrontar la dificultad, o al salir de este lugar, cuando nuestro pensamiento esté tal vez un poco turbio, no va a ser fácil, Señor, pero ayúdanos a acercarnos más a ti día tras día, a poner más nuestros ojos en ti y menos en las cosas que están alrededor nuestro. Tú, Señor, has dado testimonio a través de los hombres y mujeres de la Escritura y nos has mostrado a través de ellos cómo hacerlo. Por eso, mi amado Rey, quiero que tú nos ayudes. Te pido que en esta mañana nos ayudes en este lugar, que derrumbes toda nuestra creencia y nuestra imagen que tal vez hemos hecho de ti, Señor, y nos proporciones la seguridad y la capacidad de entender que debemos es vivir para agradarte y en obediencia, mi amado Dios. Fortalécenos en ese aspecto. Ayúdanos, Señor, a entender que no somos ciudadanos de este mundo, que tú nos has llamado a ser hombres y mujeres ciudadanos del reino, mi amado Dios, extranjeros y advenedizos de este mundo, y que queremos es caminar contigo la senda, Señor. Queremos, Dios, no mirar nuestros propios deleites, no mirar nuestra propia voluntad, sino mirarte a ti, Dios, el autor y consumador de nuestra fe, mi amado Dios. Tú eres nuestro Rey. Ayúdanos a no mirar lo que nos rodea, sino a mirarte a ti para entender que solo a través tuyo seremos perfeccionados, mi amado Dios. En esta mañana es mi oración, Señor, que tú nos des la claridad, que tú a cada uno de los aquí presentes nos ayudes y nos dé la fuerza, Señor, porque soportar la tribulación y el desierto no es fácil, pero poniendo la mirada en ti es soportable, mi amado Dios.
Ayúdanos a caminar, ayúdanos a verte a ti, ayúdanos a entender que la razón de nuestra convicción y de nuestra seguridad debe ser tú. Te agradezco, mi amado Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias por lo que nos das, gracias por lo que nos brindas, amado Rey. Solo tú eres nuestra fuerza. Solo tú, Señor, nos tienes en este lugar. Te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos, Señor. Hoy, Señor, fortalécenos y anímanos para salir de este lugar gozoso, sabiendo que tú eres nuestra esperanza. Que al mirarte a ti tendremos seguridad. Te honramos y te exaltamos en esta mañana, mi amado Dios. Bendecimos tu nombre para siempre, mi amado Rey. Amén.